Muy buenas, compañero. La semana pasada mencionamos los errores más frecuentes para un preparador físico, ¿vale? En este caso vamos a empezar con los dos primeros. Vamos a recordarlos y luego explicar cómo enfocaríamos, Jaime y yo, cómo enfocaríamos de Sport, desde Preparación Física en Baloncesto, Preparación Física en Baloncesto, perdón, .com, su resolución, ¿vale? El primero, comunicación con el entrenador, que sea mala, que el entrenador nos escuche, nos valore, nos escuche pero nos tenga en cuenta, etcétera, ¿vale? Y esto tiene diferentes casuísticas, diferentes derivadas. La primera va a depender mucho de si tú estás en un club y el entrenador ha llegado, es decir, no te quiere el entrenador, simplemente ha coincidido que estás ahí, ¿vale? Otra situación es que esté el entrenador pero el club te traiga, es decir, puede ser que incluso el entrenador quisiese a otro prepa pero no haya podido traerlo o el club le haya impuesto que seas tú, es decir, que ya de primeras la relación pues no empieza de la mejor forma posible porque no eres de su elección, ¿vale? Si fuese al contrario, obviamente ese entrenador te ha elegido, lo normal es que esté más predispuesto a escucharte, aunque no siempre es así, puede ser que a lo mejor crea que eres un perfil bajo como prepa, que le vas a dar poco la lata, que no vas a intentar enfrentarte mucho a él para hacer las cosas de cierta forma y que eso le compense, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos en los diferentes casos, ¿vale? El primero, si el entrenador no te conoce, si él, por ejemplo, quería traer a otra persona, pero tú estabas en el club y tenías contrato, si simplemente habéis coincidido pero no eres de su elección o ni te conoce, lo primero es entender que no tiene por qué respetarte a nivel profesional mucho porque no te conoce. Entonces, claro, es muy difícil que exijas eso si realmente él no sabe qué conocimientos tienes, qué profesionalidad, tu forma de ser, etcétera. Entonces, lo normal sería, desde el principio, aprovechar cada oportunidad que tú tengas para prepararte lo máximo posible. Pues saber dónde ha trabajado ese entrenador, un poco cómo ha sido su carrera, ver cuál es su estilo de juego a nivel fisiológico o físico, qué tipo de requerimientos o demandas estimamos que va a tener su juego, ¿vale? También intentar, pues, hacer, obviamente, mejor trabajo a nivel de recopilación de los de los jugadores, qué está haciendo en verano, etcétera, etcétera. Ya con esto, seguramente, cuando tengamos alguna reunión en verano con ese entrenador, va a poder ver que tú tienes mucho trabajo avanzado, que te tomas muy en serio tu trabajo. Es decir, que sin estar siquiera en la ciudad donde vais a trabajar, donde es el equipo, tú ya estás tomándote muy en serio tu trabajo para que sea lo más fluido posible, lo mejor posible al comenzar. Nada más llegar, creo que es la oportunidad mejor que tenemos para hacer una evaluación muy, muy buena, exhaustiva, profesional, con datos del área de la fisioterapia, de antropometría, datos más físicos, de calidad de movimiento, etcétera. Integrar todo eso en superinformes, que tenemos diferentes, por ejemplo, ejemplos en nuestra página web, en concreto en el Learning Lab, ¿vale? En la membresía, y ahí, por ejemplo, veis modelos de informe que yo he hecho con mis equipos, obviamente tapados los datos personales y demás, pero podéis ver qué es lo que yo mostraba al jugador y también al entrenador para que analizase lo que él quisiese, si quiere ver algo en un jugador, y para que él diga, hostia, es que mis 12 jugadores, mis 11 jugadores, mis 13 jugadores, si contamos también pues, los de la base que van sumados a lo mejor 15, 16, están teniendo una evaluación muy profesional en el que veo los puntos fuertes, puntos débiles, cómo corregir los puntos débiles, cómo potenciar los puntos fuertes. Ya de primeras va a decir, hostia, este prepa es un prepa muy bueno, ¿vale? Y después intentar a raíz de ahí individualizar todo lo posible, que él vea que cada día tiene sesiones individuales con diferentes jugadores enfocado a lo que tú has evaluado previamente. Ya con eso, ¿qué va a hacer? Que seguramente cuando discutáis por algo, te va a escuchar mucho más porque sabe que no es decir cosas sin más, sino con argumentos. Otro motivo, otra forma mejor de enfocarlo, ¿vale? Es intentarlo solo alguna vez, pues enfocar la negociación no como un juego de suma cero, no como si él gana yo pierdo o al revés, sino, por ejemplo, había un libro que era la forma de negociar de la escuela de Harvard, que a mí me gusta bastante, no recuerdo ahora mismo el nombre, si lo recuerdo más tarde os lo digo, pero ahora mismo no me sale el nombre, ¿vale? Pero básicamente lo que explica es que muchas veces se intenta negociar el estilo de un tiburón, por así decirlo, es decir, si consigo humillar al otro, a la otra parte, si consigo quitarle todo, seré mejor negociador, y aquí comentan que eso para nada es así, que si tú haces eso, por ejemplo, ya sea entre países, o empresario-trabajador, o entre dos amigos, si uno consigue imponer su punto de vista al 100% y humillar al otro y totalmente destrozarlo, eso va a hacer que el otro esté con un resquemor enorme, que tenga ira, con ganas de devolver esa venganza y que nunca más colabore contigo o nunca de forma honesta. Entonces no queremos eso en ningún caso. ¿Qué es lo que queremos? Intentar ver que el problema no es personal, es decir, no hay ningún problema entre el entrenador y el preparador físico, sino que el problema es sobre una temática concreta, es decir, separar lo técnico de lo personal y después no encerrarse en posiciones, buscar soluciones alternativas. Es decir, muchas veces no es tu postura contra la mía, es
hay un problema conjunto que queremos resolver, vamos a ver qué vías tenemos. Puede ser la que tú comentas ahora, la que yo comento ahora, o poquito a poco ir matizándolas. Ya no solo entre ellas, es decir, no solo acercar posturas, sino que puede haber vías alternativas, tangentes que no hemos analizado. ¿Qué hacemos también con eso? Dar datos racionales, datos objetivos que puedan hacer que el entrenador, por una parte, empiece a, pues, a desarmar su defensa, porque ante un dato objetivo es mucho más difícil defenderse. Y luego vincular esos datos objetivos con algo de emoción en el entrenador, en la línea de hacer lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el entrenador que es un entrenador que quiere hacer una defensa muy agresiva y queremos que baje un poquito la carga. Mostramos a lo mejor datos de cada vez que subimos la carga de este nivel, o hay molestias, o hay lesiones, o ese partido lo perdemos. Ya de por sí tira el entrenador, hostia, pues me muestro los datos, puede ser que tenga razón, pero después a lo mejor decimos, ¿te acuerdas este partido que el público se levantó porque no paramos de recuperar balones, sonaba el 24, no había manera para otro equipo de jugar, le echamos la pista? El tío dirá, hostia, sin querer va a sentir eso, va a ver esa situación que recordamos todos del equipo, ¿vale? Y le comentas, pues mira, justo esa semana anterior fue cuando hicimos este tipo de sesiones pues más acotadas en tiempo o no tan voluminosas, etcétera. Obviamente siempre datos 100% reales, nunca te inventes nada ni maquilles nada para apoyar tu situación, ¿vale? Tu posición, pero sí intentar que haya datos racionales y que se vinculen con alguna emoción que quieres suscitar en el entrenador. Eso va a hacer que poco a poco te escuche más. ¿Te va a escuchar siempre? Nunca. ¿Te va a hacer caso al 100%? Imposible, pero sí que vas a conseguir ser mucho más escuchado y que todo el staff diga, hostia, cuando habla este prepa hay que escucharle porque va a decir cosas interesantes casi seguro, ¿vale? Ese sería el primer problema y una posible solución, ¿vale? Segundo problema, que es el que comentaremos en esta sesión, ¿vale? Sería el hecho de ser demasiado cercano con los jugadores, ¿vale? Esto va a ocurrir muchísimo, sobre todo en lo que hemos dicho, en prepas jóvenes y en los primeros años. ¿Cómo se soluciona? Yo creo sinceramente que es muy fácil, que es intentar, si puedes, antes de comenzar tu pretemporada, no solamente planificar imagínate la parte de test, la parte de fuerza, la parte condicional, etcétera, sino un poquito, no con el mismo detalle, obviamente, pero sí tener en cuenta cómo sería tu aproximación psicológica al grupo. Pues cómo es ser de cercano. Pues, por ejemplo, no voy a hacer bromas que no vengan a cuento de los primeros 2 meses. Es decir, no voy a hacer ninguna broma que salga de mí con los jugadores. Tú dirás, hostia, pero ¿y eso? Pues sí, porque con esto va a transmitir cierta distancia y cierta profesionalidad, es decir, distancia vertical. El prepa está por encima de los jugadores en la jerarquía del equipo. Entonces no tiene sentido que esté todo el rato de bromas con ellos. Eso no quiere decir que nunca hagas bromas, pero sí que cuanto más las retrases, más distancia pondrás. Y esto lo verás muchas veces, que a lo mejor el fisio hace broma el primer día. Un asistente en concreto lo hace la primera semana y en cambio otro asistente y tú lo hacéis al segundo mes o incluso respondéis alguna broma pero nunca sois proactivos en ello, sino que sois más serios, educados pero distantes, manteniendo la distancia en el sentido de mucha educación, pero aquí estamos a trabajar y vamos al lío y aquí no quiero perder el tiempo por reírnos y eso va a hacer obviamente que tengas una relación menos cercana, pero que ellos ya en su imagen mental os tengan como, vale, esta persona es súper profesional, no quiere andar con chorradas en la sesión, yo no puedo ir al entrenamiento con este él a reírme. Seguramente con el fisio si pueda, con ese asistente que hacía bromas también podré. ¿Qué suele ocurrir? Que conforme pasa la liga, los entrenadores los jugadores van cogiendo más confianza y se va en algunas ocasiones relajando un poco la tensión, ¿vale? Es inevitable. Entonces el que ya partió con poca tensión se vuelve eso, pues una situación bastante no deseable, por así decirlo, y en cambio con el asistente que marcaba más distancias y contigo, pues va a ser mucho más profesional, ¿vale? Entonces la idea es que tú ya pienses de antemano que vas a mantener distancias de forma profesional, de forma educada, hasta X tiempo. Después no quiere decir que te la saltes, pero que sí que no pasa nada porque en el mes 4, el mes 5, hagas más bromas porque ya te han categorizado como este tío súper profesional, viene con el entrenador o está con el club, mira al 100% por su trabajo y ya está. No es la sensación de ese tío viene a pasarlo bien y coincide que está aquí en el club, ¿vale? Entonces parece que es una solución simple, pero realmente es que es simple pero no fácil. Es decir, es fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo bien y hay que ejecutarlo, ¿vale? ¿Cuál es mi recomendación? Que una vez que lo haces, cada año te va a ser más sencillo y vas a ser mucho mejor profesional. No solamente lo vas a ser, sino que vas a ser percibido como tal, que es casi igual de importante, ¿vale? Entonces, compañero, hemos acabado ya este podcast. La semana que viene continuaremos con los siguientes dos errores o problemas que son más comunes o consideramos muy comunes, que serían tener un jugador no implicado
ya sea en la parte de fuerza, en la parte condicional, etcétera, y por otra parte, tener a un jugador que se hace daño entrenando con nosotros en cualquier tipo de actividad. También es una situación complicada, pero que obviamente se puede dar. Y recordarte que el día 20 de octubre tenemos ya la sesión inaugural del máster. Esto arranca y, aparte de que plazas limitadas, ese día se cierran inscripciones. Entonces, si crees que te puede interesar el máster, si tienes simplemente curiosidad por ver cómo son los módulos, cómo es la metodología, etcétera, no te lo pienses. Pregúntanos sin ningún compromiso. Escríbenos, por ejemplo, por Instagram la palabra máster y te explicaremos lo antes posible con un dossier toda la información. Si te encaja, perfecto. Si no, ningún problema. Ya tendrás toda la información para poder tú tomar la decisión que consideres más oportuna. Así que nada, compañeros, nos escuchamos la semana que viene.